continuar con este video sobre el método McKay-Thiel para diseño de torres de destilación de plata. Y continuamos con la parte 6, en la cual vamos a referirnos a la relación de reflujo mínimo y a la relación de reflujo total. Y en este caso nos vamos a referir a los siguientes puntos. Inicialmente vamos a hacer un recordatorio del concepto de relación de reflujo. El cual pues ya vimos que lo representamos con la letra R mayúscula. Luego a continuación vamos a analizar el concepto de relación de reflujo mínimo. El cual vamos a representar con la letra R mayúscula con su índice mínimo. Y el tercer punto a tratar es el concepto de relación de reflujo total, en ocasiones también llamado reflujo infinito, y lo vamos a representar con la letra R mayúscula y su índice total, de tal manera que vamos a poder darnos una idea de cuál es la influencia que tiene en la operación de la torre el valor de la relación de reflujo y el rango de posibles valores entre los que puede caer ese parámetro R. Entonces a continuación vamos a analizar el primer punto, el concepto de relación de reflujo. Bueno, en este primer punto vamos a hacer un recordatorio del concepto de relación de reflujo. Entonces anteriormente vimos el esquema básico de una torre de destilación de platos, en la cual contaba con una corriente de alimentación, una corriente de destilado y una corriente de residuo. Y en la parte superior, la corriente que salía del condensador se dividía en dos corrientes líquidas. Una se sacaba como corriente de producto destilado y otra corriente se regresaba a la torre como corriente de reflujo. Entonces ahí es donde definíamos el concepto de relación de reflujo a través del parámetro R mayúscula como la relación de flujos entre L0, o sea el flujo molar total que se regresa a la torre, y el flujo molar total que se saca como producto destilado. Este cociente entonces nos daba el valor del parámetro R. Entonces, ¿cómo influía este parámetro a la hora de llevar a cabo el diseño de la torre? Pues este parámetro aparecía en el trazado de la línea de operación de enriquecimiento. Si recordamos en el diagrama XY que construimos, donde aquí teníamos la línea de 45 grados y también trazábamos la línea de equilibrio. Ubicábamos la línea de enriquecimiento sabiendo que se trataba de una recta que iba del punto XD hasta el punto XD sobre R más 1. Entonces aquí es donde aparece el parámetro R, ¿verdad? Entonces si nosotros mantenemos una corriente de producto destilado con una concentración constante XD, podemos variar la posición de este punto alterando el valor de R, ¿verdad? O sea, si hacemos un valor de R más grande, pues entonces el denominador se va a hacer más grande y entonces este cociente sería más chico, por lo tanto este punto se movería hacia abajo.
Y si hacemos un valor de relación de reflujo más pequeño, entonces el denominador sería más pequeño, entonces este cociente sería más grande y este punto se movería hacia arriba. Entonces eso va a influir en la posición de la línea de enriquecimiento, ¿verdad? Ya sea que se haga más grande la relación de reflujo o que se haga más chica la relación de reflujo. Entonces podemos ver que la separación de la línea de operación de enriquecimiento respecto a la línea de equilibrio cambia dependiendo del valor de la relación de reflujo. Y esa separación pues tiene que ver con la fuerza motriz que va a existir en la sección de enriquecimiento, de tal manera que si tenemos una línea de operación muy cercana a la línea de equilibrio, pues entonces la fuerza motriz va a ser pequeña y viceversa. Y eso va a alterar pues el número de triángulos que podemos construir, ¿verdad? Si tenemos una línea de operación muy cercana a la línea de equilibrio, entonces el tamaño de los triángulos va a ser pequeño, debido a que la fuerza motriz es pequeña, entonces vamos a necesitar muchas etapas en el equipo. Y si tenemos una línea de operación de enriquecimiento muy separada de la línea de equilibrio, significa que la fuerza motriz es grande y entonces el número de triángulos va a ser mayor, por lo que el número de etapas pues va a ser, el tamaño de triángulos va a ser mayor, pero el número de etapas va a ser menor. Entonces eso va a tener influencia pues en el costo, ¿verdad?, del equipo. Por lo tanto es importante pues conocer cómo controlar y qué tipo de valores utilizar para la relación de reflujo. Y pues no hay que olvidar que el valor de la relación de reflujo pues tiene que ver con el valor de estos dos términos, ¿verdad?, con L0 y D, los cuales pues son el total de flujo molar que vamos a tener en cada una de estas dos corrientes, y eso lo podemos controlar pues mediante válvulas, ¿verdad? Entonces si queremos hacer que la relación de reflujo tenga un valor más grande, pues lo que hacemos simplemente es abrir la válvula correspondiente a la tubería de reflujo y cerrarle a la tubería de la corriente de destilado, ¿verdad? Entonces si aumentamos el valor de la L0, aunque mantengamos constante la D, o si aumentamos el valor de L0 y disminuimos el valor de D, en cualquiera de los dos casos, pues la relación de reflujo aumentaría, ¿no? Y eso va a tener influencia en la posición de este punto, que a su vez vimos que correspondía a un número mayor o menor de platos en la torre. Y si hacemos lo contrario, si le cerramos a la válvula de reflujo o aumentamos el valor del denominador del flujo de destilado, vamos a provocar que el valor de R disminuya y por lo tanto también la posición de este punto cambie, teniendo las consecuencias en el número de platos que mencionamos anteriormente. Entonces la relación de reflujo pues es un parámetro importante en el diseño de la torre, y también es importante pues conocer entre qué rangos podemos variar el valor de la relación de reflujo. Entonces a continuación vamos a analizar el valor mínimo que puede tener la relación de reflujo en una torre de destilación. Bueno, aquí en la parte 2 vamos a estudiar el concepto de relación de reflujo mínimo. Para eso vamos a concentrarnos en la parte superior de la columna, y haciendo un recordatorio, pues aquí tenemos que la corriente que sale del condensador se va a repartir entre una corriente que se regresa hacia el cuerpo de la torre, a la que llamamos reflujo, y la corriente de destilado que se saca como producto. El reflujo va a tener un flujo L0 y una concentración X0, el destilado un flujo total D con concentración XD, y el cociente L0 entre D es lo que llamamos relación de reflujo. Entonces lo que queremos es determinar cuál será el valor mínimo posible para esa relación de reflujo que nos permita seguir obteniendo el producto de concentración XD.
hacer ese análisis, trazamos nuestro esquema de equilibrio, donde hemos dibujado la línea de equilibrio, la línea 45 grados, hemos ubicado el punto de concentración XD, que es el punto de referencia de intersección con la línea 45 grados de la línea de enriquecimiento, y en este caso queremos determinar cuál será el valor mínimo posible de la relación de reflujo. Entonces aquí hemos trazado tres líneas de enriquecimiento correspondientes a tres valores diferentes de relación de reflujo. Esta línea de color verde corresponde a un valor de relación de reflujo R1. Este valor de R1 es relativamente grande, entonces si mantenemos XD en un valor fijo, a la hora de que dividimos ese valor entre un valor relativamente grande más 1, obtenemos un cociente con un valor pequeño. Entonces el valor o la posición del punto que representa la ordenada del origen pues sería cercana al origen de la gráfica. Si disminuimos un poco el valor de la relación de reflujo, entonces el denominador de este cociente aumenta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea color azul hemos utilizado un valor de relación de reflujo que es menor que R2, perdón, que R1. Entonces el valor de R2 es menor que el valor de R1. Entonces, como R2 es más pequeño, si dividimos el mismo valor de XD ahora entre R2, pues vamos a tener un cociente más grande. Entonces este punto se ubica por encima del punto de color verde que correspondía a R1. Entonces eso, ¿cómo lo controlamos físicamente en la torre? O sea, el hacer, el obtener un valor de relación de reflujo más pequeño o más grande en la gráfica. Pues aquí en la columna lo que hacemos es simplemente disminuir el flujo que se está regresando hacia el cuerpo de la torre, o aumentarlo abriendo o cerrando esta válvula. Entonces si lo cerramos esta válvula, entonces vamos a reducir el valor de L0, y entonces estamos reduciendo el valor de la relación de reflujo, ¿verdad? Como estamos analizando en esta comparación. Entonces podemos seguir de esa manera, cerrando esta válvula y disminuyendo el valor de la relación de reflujo, de tal manera que a medida que hagamos eso podemos ir subiendo la ubicación de este punto. Entonces, ¿qué tanto podemos disminuir el reflujo, pero que sigamos obteniendo el valor de concentración de producto XD? Entonces eso nos lo va a responder la propia gráfica. Por ejemplo, aquí está dibujado una línea Q que corresponde a una alimentación como mezcla vapor líquido, pero este análisis que estamos haciendo se vale pues para cualquier condición de corriente de alimentación. Repito, en este caso estamos suponiendo que la alimentación es una mezcla vapor líquido. Entonces, como vimos anteriormente, la pendiente de la línea Q pues sería una pendiente negativa, que estamos trazando de esta forma con esta línea de color negro. Entonces sabemos que la línea de enriquecimiento tiene que gobernar desde el punto de referencia que se encuentra en la parte superior, que es el punto XD, hasta la intersección con la línea Q. Pero también sabemos que a la hora de que vayamos a construir las etapas ideales, o sea que vayamos a construir los triángulos, esa construcción la vamos a hacer entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Y esa construcción pues no puede traspasar a la línea de equilibrio, ¿verdad? O sea,
el comportamiento de la línea de operación está limitado por la propia línea de equilibrio. Entonces, si nosotros seguimos disminuyendo el valor de la relación de reflujo, llega un momento en que una línea de operación, por ejemplo esta de color naranja, intersecta a la línea de equilibrio justo en la intersección de la línea Q con esa línea de equilibrio, ¿verdad? Entonces, dado que la línea de enriquecimiento debe gobernar desde el punto XD hasta la intersección con la línea de la línea Q con la línea de equilibrio, pues entonces no puede ser posible que la línea de enriquecimiento cruce a la línea de equilibrio, ¿verdad? O sea, no puede suceder que tuviéramos una línea de enriquecimiento que pase a través de la línea de equilibrio. Sabemos que cuando una línea de operación toca a la línea de equilibrio, ahí cesa la transferencia de masa y pues ya no puede avanzar la separación. Por lo tanto, la condición límite para la reducción de la relación de reflujo, o sea, el valor correspondiente a la relación de reflujo mínimo, es aquella en la cual la línea de operación de enriquecimiento intersecta a la línea de equilibrio justo en la intersección con la línea Q. Entonces, en este dibujo que hicimos, la condición para relación de reflujo mínimo correspondería a R3, ¿verdad? Entonces, R mínimo es igual a R3, donde R3 sería un valor de relación de reflujo menor que R2 y menor que R1. Es decir, podríamos ir disminuyendo el valor de la relación de reflujo, pero el valor límite para la ordenada al origen sería el que corresponde a la prolongación de la línea de enriquecimiento que pasa a través de la intersección entre la línea de equilibrio y la línea Q correspondiente. Ese sería el valor de nuestra relación de reflujo mínimo. Y para esa condición, si nosotros hiciéramos la construcción de los triángulos que corresponden a las etapas ideales, lo haríamos de la forma acostumbrada, es decir, entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Entonces, en este caso, construiríamos los triángulos iniciando en la parte superior y moviéndonos hacia la parte central de la columna. Entonces, aquí iríamos construyendo las etapas, los triángulos, y podemos ver que el tamaño de los triángulos empieza poco a poco a disminuir. Entonces, eso se debe pues a que la línea de enriquecimiento y la línea de equilibrio están yendo hacia una intersección, de tal manera que el número de triángulos empieza a aumentar de gran manera y llegarían a un punto de confluencia justo aquí en la intersección, de tal manera que para la condición de reflujo mínimo el número de etapas se considera que es un número de etapas infinito, es decir, que para la condición de R, la relación de reflujo correspondiente a R mínimo, el número de etapas tiende a infinito. Y numéricamente, ¿cómo podemos hacer la determinación de la relación de reflujo? Una vez que hemos explicado el concepto, eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Si queremos hacer la determinación de la relación de reflujo mínimo en un problema específico, pues tenemos que utilizar la información disponible a partir de las bases de diseño. Entonces debemos de tener conocidos los valores de XD, por lo tanto podemos fijar este punto, y debemos de tener conocidos
los datos de equilibrio, por lo tanto podemos hacer la gráfica de la línea de equilibrio. También tenemos disponible en las bases de diseño el valor de la concentración ZF, podemos ubicar este punto, y debemos de conocer el parámetro Q, por lo tanto podemos trazar la línea Q. Lo que queremos ahora es determinar el valor de la relación de reflujo mínimo. Entonces, para hacer eso, una vez que ya explicamos el concepto anteriormente, lo que tenemos que hacer es determinar la ordenada al origen correspondiente a la condición de reflujo mínimo. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es trazar la línea de operación de enriquecimiento que pase por la intersección de la línea Q con la línea de equilibrio. Entonces, haciendo uso de la regla, pues trazamos la recta de enriquecimiento que pasa a través de esta intersección y lo prolongamos hasta x igual a 0 para determinar el valor de la ordenada. Entonces, una vez que ubicamos este punto y una vez que tenemos elaborada a escala esta gráfica, podemos leer el valor correspondiente aquí, el cual será correspondiente al cociente R mínimo más 1, ¿verdad? Entonces, si de las bases de diseño conocemos el valor de XD, pues entonces podemos despejar el valor correspondiente a la relación de reflujo mínimo, ¿verdad? Es decir, si a este valor le llamamos B máximo, o sea, la ordenada máxima, entonces una vez que leemos en esta gráfica hecha escala el valor de B máximo, lo vamos a igualar con XD sobre R mínimo más 1, y de aquí despejaríamos el valor de R mínimo, el cual nos va a dar R mínimo igual a XD entre B máximo menos 1, ¿no? Entonces, esta sería la forma de determinar en un problema específico el valor numérico de la relación de reflujo mínimo. O sea, lo conoceríamos con el valor de XD dividiéndolo entre el valor de esta ordenada y restándole 1, y eso nos daría pues el valor numérico de la relación de reflujo mínimo. A continuación vamos a pasar al punto número 3, que corresponde a la relación de reflujo total, que se representa con una R mayúscula y un subíndice total. Entonces este sería un concepto pues en el otro extremo del concepto que acabamos de ver de reflujo mínimo. Y para hacer la explicación vamos a hacer uso nuevamente de la figura de la torre de destilación en la parte superior, en la cual lo que queremos hacer es analizar qué es lo que ocurre si empezamos a incrementar ahora el valor de la relación de reflujo. Y para incrementar el valor de la relación de reflujo, pues lo que hacemos es disminuir el denominador en este cociente. Entonces, si empezamos a cerrar poco a poco esta válvula, entonces empezaríamos a disminuir el valor de la D, el flujo de destilado. Entonces eso va a empezar a provocar que empiece a incrementarse el valor de la relación de reflujo R. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la línea de operación de enriquecimiento? Pues ya habíamos hecho ese análisis inverso, ¿verdad? Cuando empezamos a disminuir el valor de la relación de reflujo. Pues cuando la empezamos a disminuir, lo que pasó fue que la ordenada al origen de la línea de enriquecimiento empezó a aumentar su valor. Pues, ¿qué pasará ahora si empezamos a
cerrar esta válvula de destilado y el valor de la relación de reflujo empieza a aumentar. Entonces este cociente empezaría a tener un valor cada vez menor porque el valor de la relación de reflujo empezaría a aumentar. Entonces si subimos el valor de R, este punto va a empezar a bajar en su valor y su ubicación se va a ir pareciendo cada vez más al origen. Entonces en el caso límite, cuando no saquemos nada de producto, que todo el vapor que se esté produciendo simplemente lo estemos cambiando de estado y regresando al cuerpo de la torre, entonces estaríamos en una condición límite en la cual la relación de reflujo tiene un valor pues que tendería a infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si la R tiene un valor muy grande, pues el denominador de este cociente, ¿verdad? Va a tener un valor muy grande, por lo tanto el cociente va a tener un valor muy chico y el punto correspondiente a esta ordenada pues prácticamente caería justo sobre el origen, ¿verdad? Entonces puede ver que a medida que aumentamos el valor de la relación de reflujo, la línea de enriquecimiento cada vez se está acercando más a la línea de 45 grados. Entonces en la condición extrema, en la cual el valor de la relación de reflujo es un valor infinito, entonces la línea de enriquecimiento vendría y caería justo sobre la línea de 45 grados. ¿Y qué consecuencias tendría eso? Pues eso lo podemos ver en esta figura que tenemos aquí. O sea, nuevamente vamos a suponer que la alimentación es una mezcla, ¿verdad? Vapor líquido. Entonces, si suponemos que la alimentación es una mezcla de vapor líquido, pues nuevamente la línea Q tendría una pendiente negativa y correspondería cualitativamente a esta línea de color negro. Entonces, si queremos analizar cómo quedaría trazada la línea de enriquecimiento para la condición de reflujo total, pues entonces vemos que la línea de enriquecimiento vendría y caería justo sobre la línea 45 grados. Entonces, esa línea de enriquecimiento la trazaríamos justo sobre la línea de 45 grados. Entonces, la línea de enriquecimiento en realidad nos quedaría así. Justo sobre la línea 45 grados. Entonces esta sería la línea de operación de enriquecimiento para el valor de reflujo total, ¿verdad? ¿Y por qué la trazo entre el punto XD y el punto correspondiente a ZF? Pues porque, como vimos anteriormente, la línea de enriquecimiento va a gobernar entre este punto de referencia y la intersección con la línea Q. Entonces, en este caso, la intersección con la línea Q está ocurriendo justo en el punto ZF. Entonces, la línea de enriquecimiento gobernará entre este punto y este punto. Y para la sección de empobrecimiento, en consecuencia, en la cual gobernaba entre el punto de coordenadas XW, que siempre lo hemos ubicado aquí en la parte inferior, ¿verdad? Cualitativamente. Entonces la línea de empobrecimiento gobernaba entre el punto XW
y el punto de intersección de la línea de enriquecimiento con la línea Q. Por lo tanto, la línea de empobrecimiento para esta condición quedaría trazada también sobre la línea 45 grados entre el punto ZF y el punto XW. Entonces esta sería la línea de operación de empobrecimiento para la condición de reflujo total, ¿verdad? Entonces esta línea que está aquí. ¿Y qué ocurrió con la separación entonces entre la línea de operación y la de equilibrio? Pues que llegaron a su valor máximo, ¿verdad? Porque para la condición de reflujo total, las líneas de operación se separaron lo máximo posible de la línea de equilibrio, por lo tanto la fuerza motriz es una fuerza motriz máxima, ¿verdad? Y si en esta condición hacemos la construcción de los triángulos correspondientes a las etapas, nos quedaría la siguiente forma. Esos triángulos los construimos entre la línea de operación y la línea de equilibrio, entonces los iríamos construyendo pues, de esta manera, ¿verdad? Y se puede observar que el tamaño de los triángulos es el tamaño máximo posible, ¿verdad? Porque la separación entre las dos líneas es la separación máxima. Entonces eso provoca que el número de etapas que son necesarias para cambiar la concentración en esta columna desde XD a XW sean el número de etapas mínimo. Por ejemplo, en este dibujo que yo hice, que no está a escala ni basado en ningún problema específico, el número de etapas obtenido sería igual al número de triángulos, ¿verdad? En este caso me da un total de 5. Entonces, en base a la argumentación anterior, podemos decir que para la condición de reflujo total, el número de etapas que se obtiene es el número de etapas mínimo. Entonces, para la condición de reflujo total, el número de etapas que se obtienen es igual al número de etapas mínimo posible, ¿verdad? Para esa torre de destilación que se esté analizando. En este caso, el número de etapas mínimo que se obtuvo pues fue de 5, ¿verdad? Que ya en un problema específico, pues esta gráfica habría que elaborar la escala y obtener el valor correspondiente del número de etapas, pero en este dibujo que yo hice de ejemplo, pues el resultado que obtuve cualitativo fue de 5 etapas mínimas, ¿verdad? Entonces ese valor sirve de referencia para que ya en condiciones reales de utilización de un reflujo real que va a andar entre el valor máximo posible, que es un reflujo total, o sea, un valor bien infinito, y el valor de reflujo mínimo. Entonces, en conclusión, podemos decir que el valor de reflujo real que se debe utilizar en una torre de destilación debe encontrarse en el intervalo comprendido entre el valor mínimo, o sea, entre el valor de reflujo mínimo y el valor de reflujo total o infinito. Entonces, en ese rango es posible que encontremos el valor de reflujo real. Pues con esto hemos llegado al final de la parte 6 del video, y con esto concluimos este video sobre el método de McCabe-Thiele para el diseño de torres de destilación de platos. Muchas gracias por su atención.